Hola a todos, quería dirigirme con motivo de las protestas de mañana que tengamos cuidado que todavía la posible declaración de un estado de conmoción es inminente. Vemos en redes tres tipos de mensajes. Unos son, digamos, nada más para liberar la frustración, Duque HP o Uribe Paraco o lo que sea, que si bien liberan una frustración y representan una manera de pensar, es muy fácil calar un mensaje dentro de esa tasa de aprobación. Parece que el 80% de los jóvenes aprueban la protesta, pero necesitamos entonces pensar que la protesta en esta disgregación está en un punto límite entre una revolución sin cabeza y por abajo las pulsaciones, rabia y venganza. Al fin y al cabo no es un móvil que termine cambiando grandes cosas en el país, sino toca es hacer una especie de embudo y tratar de, en la conversación, hacer aparecer nuevos motivos que de verdad sean propositivos. Ha habido tres tipos de mensajes, siento yo. Uno son derogatorios, como de no a la nueva reforma de la salud, no más Duque, cosas que intentan cambiar la norma. Entonces se empieza a visualizar cuál es la intención. No hay un camino concreto y siento que ahí es donde necesitan mensajes más del tercer tipo, que es cuando nos informamos más de cuáles son las dinámicas del Congreso, el Senado o la Presidencia que permiten también o no permiten el paso de una nueva ley, ¿no? Digamos que la insatisfacción a veces tiene una cara, sirve de término sombrilla para decir, bueno, Uribe controla una facción grande del gobierno, entonces se nos hace imposible de alguna manera tratar de adelantar una nueva ley, un proyecto o ser escuchados. La frustración ahí parece que es una bandera plausible, que no queremos más de lo mismo, pero igual se tiene que hacer la tarea de tratar de encontrar la filigrana de los puntos precisos para entrar en el diálogo de la democracia. Es lo jodido. Toda esta, lo que parecería demagogia, necesita existir para aparecer en una democracia moderna. Necesitamos más mensajes del tipo que incluyan dentro de sí la propuesta o que incluyan dentro de sí los hechos contra los cuales protestamos. No solo estamos protestando por la reforma tributaria, ¿no? El paro sirve para protestar contra la injusticia en general, la desigualdad, la reforma contra la salud, el desfalco en el fisco, ¿no? Si alguien no conocía qué está pasando en Colombia, cualquiera de los tipos de mensaje que sea de frustración, de Duque HP o queremos más de lo mismo en Colombia, etcétera, estos mensajes sean de la escala que sean, sirven para resolver el desinterés público en otros países o en otros medios. Alguien escuchará los mensajes y llegan, pero son más efectivos los que son un sistema en sí y muestran la causa y la exponen, tratando de ser, si existe tal cosa, una neutralidad política. Difícil, un centro liberal al menos. Nada más la noción de intentar juntar dos polos parece algo liberal ya para los conservadores, entonces inherentemente en la situación democrática del siglo XXI parecería que el centro es inherentemente liberal. Entonces quizás los mensajes más pueriles o quizás incendiarios llegan igual y muestran que hay una problemática en Colombia. Lo que necesitamos en esta última etapa de la protesta es precisamente aclarar la naturaleza de estas injusticias y quiénes están representados en ese 82%. Entonces siempre que hay un cambio hay algo de impaciencia porque suceda pronto, sobre todo cuando este cambio es visto como un agenciamiento de algo nuevo. Es la primera vez que pasa. La juventud trae consigo una pasión o un vigor, hace parecer todas las cosas nuevas, como diría Jesús, pero tendremos que hacer necesariamente un viaje en el tiempo bajo esta licencia de la imaginación para pensar cuáles son de verdad las posibilidades de diálogo entre el sector democrático y digamos la juventud o las causas de la protesta. Supongamos que estamos en uno de dos futuros. En uno se reprimió la actual protesta, triunfó el autoritarismo y nos vemos en una especie de gobierno orwelliano como V de Vendetta en el que manda es Uribe, ¿no? Y pensemos en el otro caso, que es que finalmente se abuele el centro democrático y había una nueva reconstrucción del país, una nueva era y reevaluación de la violencia. En ambos casos, con la imaginación, en ambos casos quedan rezagos del modelo de mundo anterior que hacen la resistencia, ¿no? Viejos rezagos que hacen su identificación con el sistema proscrito y empiezan inherentemente a sentir un resentimiento de no sentirse identificados. Dejen ese pensamiento ahí por un momento, la imaginación, para volver a hablar otra vez de lo que está pasando. En la actualidad, los que cometieron este acoso violento contra la Minga están en una burbuja en la cual están totalmente incapacitados, no saben qué en el universo hay, no han visto una demostración posible en la que entiendan el sentido de una protesta. No ven en la protesta más que una estupidez o un ataque, peor aún, una invectiva
hacia su modelo de vida. Los del Centro Democrático, que se asocia es apenas a una muy reciente llegada de saber manejar y digamos TikTok. Siempre ha sido lo mismo. Entonces el medio que entienden es los medios tradicionales Caracol y RCN, y esta estirpe tiene herederos en la generación Z y en la generación de los millennials. Hay herederos de este tipo de pensamiento. Por ser de esta generación son nativos de estos dispositivos y abren una puerta para ese tipo de pensamiento rígido. Los hijos de los uribistas, que se vuelven uribistas también desde el BlackBerry para acá, para que se exprese de cierta manera el Centro Democrático, pero lo ven como accesorio, lo ven como un discurso accesorio al de la televisión. No lo ven como la herramienta democrática y que fortalece la libre expresión y por la cual medra tanto el pensamiento liberal en redes sociales. La multiplicidad de opiniones fortalece ese diálogo. Se encuentran muchas conversaciones por la línea de es que mi primo sabe más porque que él es político, entonces mi primo me dijo que no votara por esto, o mi primo es cirujano, entonces me dijo que estas cosas malas, o mi primo es tatuador o X oficio, mi primo es cocinero, es que mi primo sí sabe de esto. Dentro de sus propios argumentos usan esto de, es que porque esta persona es de mi familia, entonces esto es más verdad que lo que usted dice. Una especie de falacia ad familia, como infantil también, ¿no? Mi papá sí es doctor y él me dijo que el COVID ya pasó o es una mentira y no sé qué. Se saltan un paso, que es la investigación, la comparación de las fuentes y la verdad, tratar por su propia razón los argumentos. Tiene un cordón umbilical sin filtro hacia lo que nos empieza a parecer acertado, ¿no? Asimismo, la familia de estos uribistas transmite por el cordón umbilical otro concepto que es el de cierto idilio o una utopía o un escenario pastoril que decidieron ellos llamar la finca o la tierra caliente o el terreno que tenemos por allá o el lote o lo que sea. Y en esos lugares pasaron vacaciones amenas, traen recuerdos de paz, de momentos de placer. Y es una felicidad que creen atacada a través de, bien sea una experiencia traumática o de la percepción total de que hay una guerra contra ellos terrorista. Entonces su modelo de vida se ha radicado en esta felicidad de familia que se ha procurado un placer. Entonces aparece un cordón umbilical de la generación anterior de uribistas a la siguiente, en las que no se cuestionaron nociones como ¿por qué somos dueños de esta tierra? ¿El problema de la soberanía me afecta o nada más nos vamos a divertir 365 días del año en una tierra llamada Colombia? Sin saber lo que eso significa, dónde estoy parado, la negación, la simulación, la pantomima de que donde vivo o lo que hace mi tío o familiar, senador, político o empresario de importaciones, etcétera, me protege de la realidad. Entonces el estilo de vida de esas personas se vio en un momento atacado por bien fuera guerrillas, vandalismo, etc. La teoría alrededor que elaboraron fue una de la agresión directa per se, como si los persiguieran por ser un tipo de pueblo, una civilización de las fincas y que estaban buscando sistemáticamente acabarlas. Más no pensaron en que era por el dinero que tenían, como cualquier otro ladrón o cualquier otra persona con un interés buscaría cómo aprovecharse del más rico. Entonces hicieron una retórica de la victimización a través de su propio pecunio, muy curioso. Todos los momentos felices que pasaron en fincas, entre piscinas, jugando, todos los momentos felices que pasaron en fincas, jugando y teniendo fiestas, bebiendo alcohol, lo sienten atacado. Estas cosas la asocian con la familia. Esa es lo que nuestra familia es. Lo pasamos tan rico donde el tío Lalo, ay sí, él es tan bueno y tan generoso, y lo asociamos directamente con la bondad, porque en alguna época esa versión de la bondad estaba más acá de una cosa maquiavélica que el verdadero mal que fuera, digamos, Pablo Escobar o cierto narcoterrorismo. Entonces la versión de el bien justifica los medios que tenían era tenemos que cuidar nuestra finca y si no me importa voy a cargar el arma, el que se me meta al rancho va sufriendo y va teniendo su pepazo. Pero esa era una versión
del bien acorde a una dialéctica del mal, a dos polos, uno que conforma como espejo al otro, de una época muy anterior, de una época proscrita, que no se aplica para la situación actual, ¿no? Hay versiones entonces del bien y del mal, y en este sentido es donde hay que hacer cierta defensa del uribismo con muchísimas comillas y asteriscos, que es que el uribismo era una versión del bien para la generación de los padres de los millennials, que era el mal mejor entre dos males. El Pablo Escobar era el mal peor, o cierta percepción de las autodefensas. El error del ganadero o del empresario de importaciones, terrateniente de la sabana de Bogotá, etcétera, fue pensar que la época que se sentía atacado por las guerrillas fue pensar que la construcción del país se había hecho en torno a una realidad. Si bien sí existe la guerrilla, el nivel que lo llevó en sus mentes es que todo trabajar, trabajar y trabajar. Hay una razón por qué la consigna de Álvaro Uribe Vélez era trabajar, trabajar y trabajar, y por la que también las rejas de Auschwitz decían el trabajo libera. Parece traer una noción de bien intrínseca que se puede polarizar de el enemigo que uno escoja. Entonces el error del empresario ganadero o de importaciones o latifundista de residencias en las sabanas de Bogotá y el Valle de Aburrá fue creer que el trabajo que hiciera, fuera el que fuera, era construir nación. No había que pensarlo, solamente usted trabaje, no había una forma. Eran las reformas que se estaban haciendo. Digamos que la nación se desencarrile como una maraña hacia este futuro. Es ya cierto orden, y no era verdad. Estas personas simplemente se sentían, en el momento que encontraban los límites y confiaban tanto en su gobierno, sentían entonces que este era un ataque personal, que era otra vez el mal atacando al bien. Por eso se llamaron a sí mismos ciudadanos de bien. No se les haga raro que haya 6.000 falsos positivos o más, cuando todas las personas confiaban en que su trabajo globalizado estaba ordenado ya por las normas de la ciudad o por la avaricia. Era una versión del Trickle Economics o del Reaganomics, en la que se pensaba que la riqueza se derrama y se ordenará a sí misma de tal manera que le dé a las clases más bajas una oportunidad de que si se compra el rico 400 Renault 4, en algún momento se deshará de ellos y los tendrá a precio más barato la persona abajo. Y lo que ha demostrado una y otra vez este tipo de políticas es que no pasa, sino que la avaricia termina acobijando un modelo de consumismo que acapara más los recursos. Y esto es lo que le pasó a Colombia. Tuvimos nuestro Ronald Reagan en Álvaro Uribe, y en todas las personas que decidieron en su modelo también consumista, en el modelo de carteras con cadenas de oro y relojes Rolex y autos de lujo, y una versión, un idealismo de la cultura del traqueto, que acabamos en un traquetismo en el que se sentía que el horizonte de explotación de Colombia era infinito, pero acabó esta generación en un horizonte en el que sentía que podía explotar todas las posibilidades de emprendimiento en la nación, siempre y cuando se hicieran unos muros donde fuera de esos muros, los que estaba fuera de eso era el mal y lo que estaba dentro era el bien. Y si unos indígenas quedaban fuera, entonces no era tan malo, porque siempre se podían tildar de otra cosa. Recuerdo cuando Uribe fue a la Javeriana y toda la audiencia era uribista, excepto por unos pocos detractores que estaban afuera y que efectivamente intentaron interpelar al presidente, pero se encontraban con la violencia de los mismos simpatizantes. Sentían que en el interpelar a su líder estaban agrediendo como quien llega a la casa a romper los vasos o a mover las cosas que no se han preguntado, porque el culto del uribismo se formó es en torno a creer en ese bien, no decir, digamos, vamos a poner las esperanzas en los réditos de este año de la industria azucarera para reformar el Valle del Cauca o algo así. No, vamos a poner la esperanza en un etéreo, en trabajar y trabajar, en el presidente Uribe. Vamos a ponerla en la lucha contra una cierta violencia. Y cuando veían los boletines en Caracol y en RCN,
sentían una satisfacción y empezaban a crear un vínculo. Todo esto reforzado a lo primero que ya dije, los momentos felices que vivía allá, donde mi tío, el político, mi primo, el mejor abogado, el médico, todas estas cosas. Ese secuestro, esa Matrix que se le impuso a la siguiente generación de uribistas. Se asoció esa utopía como algo afectado. Convirtieron a sus hijos en ratones de laboratorio. ¿Te gustan estas cosas? Pues de repente ya no están. Ya no están, y ¿sabes por qué? Es porque es culpa de ellos, los que nos están persiguiendo. Ellos son el mal. ¿Y qué iba a poder decir esta generación que no pensaba, así que estaba satisfecha con esa felicidad que se le había presentado utópica de la finca y el lugar caliente? Efectivamente iba a querer sus iPhones de vuelta, o sus carros, sus buggies, todas las cosas que les fueron otorgadas, la educación. No iban a poner en cuestión la autoridad de los padres. Por eso estas familias parecían quizás más felices en esta mentira. Parecían todas unidas hacia una sonrisa universal de las cosas. Parecían todos unidos, pero en realidad es que estaban todos polarizados. Como una familia mormona parece toda feliz. No tienen duda alguna del error de los demás. Y eso es una manera muy engreída de ver a los demás. Y eso es inconscientemente contra lo que se protesta hoy. Contra una burbuja inamovible que no se cuestiona las cosas. ¿Por qué habrían de cuestionarlas? Sí, la satisfacción venía ya del no preguntarlas. Y esa es una de las razones por la que inconscientemente se presenta la protesta. ¿Por qué habrían de preguntarse las personas de esta burbuja uribista el porqué de las cosas? Si todo les era entregado primero a los de primera generación, los turistas de primera generación, por medio de legislaciones o de permisos estrafalarios que de pronto abusaban de un humedal o una zona, buscaban licencias, grandes predios de una nueva carretera o avenida o camino al llano, nuevos condominios, todo con la premisa de trabajar y trabajar y trabajar. Pero el muro, en la construcción de estas cosas, el muro no permitía la pregunta al otro lado de quién quedaba fuera. Al no preguntarse por la construcción de estos muros, estaban satisfaciendo un hedonismo, el hedonismo conjunto de todos los que sí podían. Todas las personas en conjunto que se comprarían las dichas Toyotas Prados y las camisas blancas. La relación entre padres e hijos a la generación y una, y lo que consideraban amor era que se les entregó todo lo material, y un par de palabras sacadas de un vallenato de te amo hijo ya parecían una relación interpersonal real. Entonces cuando estos de la Toyota Prado atacan a la minga, lo que están viendo es que están afectando ese modo de vida de paz, esta burbuja. ¿Cómo se llega a desenmascararles esto? Su propia satisfacción, el hedonismo, es tan difícil como quitarle la botella a alguien que tiene síndrome de abstinencia. Cuando se enfrentan estos ciudadanos de bien con los de la minga en Cali y abren fuego y empieza a haber una irascibilidad que escala, que es primero tiros al aire y luego tiros a las personas por la propia paranoia de que sienten que ya les dispararon. La violencia que engendra violencia, empiezan a materializar esta Matrix, a ver la simulación de los disparos, a ver que hay una agresión tácita. Pero ¿cómo sacar a esta persona de esa Matrix, de sacarla de esa simulación, si no está dispuesta a escuchar? Entonces cuando este ciudadano de bien abre fuego contra la minga, está representando una visión de mundo en la que siente atacado esa paz, esos valores, que muchas veces se juntan con la creencia judío-cristiana, son muchas veces católicos o cristianos, tienen un ideal utópico en el que han vivido en Miami, han escapado de los tiempos violentos a otras partes y sienten simplemente que lo otro es el mal. Entonces, ¿cómo convencerlos? Entonces, volvamos a que esa noción cálida que les quedaba de ratificación al ver RCN o Caracol y los hacía sentir que había unos malos a los que se estaba castigando. En ese entonces la finca o este lugar idílico, el condominio, el apartamento estrato 6 se volvió un Versailles personal, un Versalles, que hacía que cada uno sintiera que era el duque
de diferentes porciones de la nación, y que entre todo el centro democrático estaba repartida Colombia. Y los otros, y como duques y condesas que eran, se sentían impartiendo una versión de la justicia. Por eso no es difícil que salgan armados. Ellos también fueron una juventud en los 90 que decidió crear todo ese modelo, toda esa dialéctica en torno a la oposición del mal. Entonces no eran realmente nuevos. Juventud de hoy. No se les puede olvidar que fueron también los uribistas una juventud a la cual se le pasó, se le escapó el no conformar su versión de mundo a través de una dialéctica del odio, conformarse en oposición a ese espejo. Y por eso es que nada fue nuevo. Están en riesgo de caer en la falacia que cayó el uribismo, de no pensar como si a un perro le dijeran describa todos los colores del arco iris y solo pudiera ver 2 haces que corresponden a cada matiz. Hoy ves bien que en las redes aparezca como que los policías son unos HPs o Uribe es un HP, pero que te hace pensar que esa misma dialéctica no te va a llevar 10 años después a convertirte en lo que antes eran los uribistas. Suena lejano, pero por eso dije al principio, es un ejercicio en la imaginación. Si vamos... hoy en día es útil si le muestras de pronto a un uribista, estas son las cosas que están pasando, estas son las causas, mire lo que pasa en este video, no es ambiguo, no estoy poniendo mi opinión, es útil. Necesitamos más arengas y conversaciones de ese tipo, más consignas que estén elaboradas en torno a el evento específico que pasó, que no es ambiguo, pero no podemos caer también entonces que solo porque los otros no quieren escuchar, entonces nosotros somos el bien. Es peligrosísimo que no haya un diálogo, que la protesta se difumine entre insultos y caiga en el límite inferior al echar piedras, a la venganza, al placer, a ese mismo hedonismo que engendró al uribismo. Si siempre que nos encontremos con un uribista o un gobiernista le vamos a decir, es que usted es muy bruto, usted no quiere entender, como usted es cerrado, es que usted solo ve Caracol. Estamos perpetuando la discusión para la que él está muy bien entrenado. Es que usted no sabe hablar, usted no sabe, y le va a responder exactamente para lo que está entrenado. No va a ser lo suficientemente absurdo o raro o innovador lo que le estén diciendo como para que de verdad sea por primera vez nuevo, que es la cualidad que no se debe perder de la juventud, de la cual la juventud es una mina, una cantera inexplorada. Si discutes de esa manera con un uribista o un duquista, él está entrenado perfectamente para reducirte a ese absoluto. Tienes que presentarle una tercera cosa, una cosa nueva, que lo apropie, que le muestre, entiendo su versión de mundo. No es nada más que todos seamos amigos y una visión idílica ahí de Teletubbies. De verdad presentarle algo nuevo. Nuevo es lo que moviliza las protestas en mi generación. Fue la ley 30 y corre siempre el riesgo de ser como una eyaculación precoz, que se vaya toda esa pasión y efusividad hacia el apropiamiento por parte del gobierno de una agenda que luego hace parecer un espacio de representación sobre el cual luego no se tiene noticia o interés, porque la representación ahí no es real. ¿Cuál es el peligro del estado de conmoción? Que en esa dialéctica en la que están sirviendo los jóvenes de antítesis del supuesto bien uribista y se convierten ellos en el mal, los vándalos, de alguna manera se vean irritados a tal manera que agredan una de las instituciones democráticas, bien sea el Senado o el gobierno, no nada más en sus edificios, sino en sus personas también, y en esto puedan declarar el estado de conmoción. Es por esto que he dicho todo lo de este video. No hay que dejar que los secuestre la elaboración de su identidad de grupo. No hay que dejar que los secuestre el sentido de la marcha de la juventud, los reaccionarios, que digan ustedes son el bien, sino sean muy cabales pensando más bien cuáles son los puntos precisos en los que el gobierno sí sirve. Desarticúlenlos a partir de que no los ven como absolutos. Traten de ir al meollo del asunto, de ir a la filigrana de la elaboración de las leyes y dónde están representados y dónde no. Así sea mínima
la oposición en la Cámara y en el Senado sirve. La democracia en cierta manera se sigue formando. El primer uribista al que les mostraron las redes y decidió no creer en la libertad de expresión, sino en vez de esto usarlo como una herramienta para solidificar, cristalizar más esos miedos, fue el mismo Uribe. No dudó en unirse a Twitter y usar estas estrategias orwellianas que luego le servirían a Trump el 6 de enero de este año para incendiar el rally que luego haría la toma del Capitolio. Esta es la cosa que en estos días tiene la mente de Uribe todos los días. Y en cierta manera la de Duque, que es cómo hacer una falsa bandera para que haya un estado de conmoción. A eso se refería la Carta de los Nobles. En un mundo ideal, la protesta sería como la de V de Vendetta, en los que todos están irónicamente polarizados hacia su objetivo, en orden y en silencio, sin posibilidad de afectación, sin focos diferentes en los que la gente se voltea y no supo qué pasó, no supo quién lanzó la piedra, que fue primero, y de repente se ve una pipeta en el cielo o una granada aturdidora. Al no ser esto una realidad, tenemos que al menos todos entender el sentido de la protesta y no usarla de desfogue personal. Eso es lo que termina siendo la piedra. Puede verse como una cuestión romántica, heroica, o de que no hubo futuro, así como la canción, como Rodrigo de No Futuro, o como Sex Pistols, una noción de que no hay futuro, entonces puedo botar la piedra, que esta es mi protesta, esta es mi satisfacción. Pero ese es un hedonismo no diferente al que engendró Uribe y que terminó haciendo que los uribistas empuñaran sus armas contra los indígenas. Mañana, los poquitos que escuchen este mensaje traten de difundirlo, que no hay necesidad de agredir a estas instituciones y de que debemos documentar todo, documentarlo, estar grabando todo el tiempo, tanto nosotros mismos como lo que pasa en los límites de la marcha, en el frente, en la periferia, y de difundir también la idea de que tiene que tener un propósito claro y que debemos estar todo el tiempo documentando, que no les vayan a robar a punta de un ataque de falsa bandera, de un infiltrado de estas personas, que cualquier cosa va a servir de excusa para estos grupos de policías civiles que salen de las minivans a robarse el sentido de la marcha y hacer posible el estado de conmoción. Entonces, lo ideal sería que se marchara lejos de estos lugares, pero si no es posible, al menos grabar todo el perímetro, estar muy atentos y tener medios alternativos presentes para que no se les roben el sentido de la protesta. Repórtenle la cuenta en Twitter a Uribe y a otras personas incendiarias. Y no sean mártires, ustedes son la única persona que puede convencer a los uribistas más cercanos que tienen. Las personas que los tienen en su estima y tienen en su estima su intelecto. Puede que sean uribistas y ustedes la puerta hacia un nuevo futuro. Díganles que ya no hay un Pablo Escobar al que temer, que las tácticas para lidiar con el narcotráfico no son las mismas de hace 30 años. Incluso al tipo más sesgado, incluso al tipo más obtuso que hubiera atacado a la minga, debe haber un argumento que lo haga entrar en razón si les muestran físicamente lo que está pasando sin alterarse ustedes. Esa es la clave, porque también en la dialéctica de la rabia todo el mundo está entrenado. Y a usted, familiar de algún político o presidente de alguna empresa o importador de insumos, etc., no deje que el hedonismo lo ciegue al contexto actual del país. No es suficiente que done o que marche. Usted tiene un poder directo, usted tiene una responsabilidad sobre las personas que puede influenciar a cambiar este país. Es mayor su responsabilidad en cambiar estos 200 años de violencia. Creo que un buen símbolo para plantear la democracia es este clip que se hizo viral, que no sé por qué le pusieron música de Curb Your Enthusiasm al final, pero siento que es. Están arreglando el mural, pero van a volver a pintarlo de blanco o van a volver a dañarlo. ¿Qué decirle a ellos? Que vamos a hacer un pico y cédula para seguir pintando, que los uribistas vengan y pinten día impar y nosotros día par. Pues, porque ¿qué más hacemos? Es una definición más real de cómo solucionar un conflicto. No se trata de acabar con el otro porque piensa diferente y pretender que mi versión es para toda la eternidad, sino pensar que
hay un péndulo de la historia y que los dos pueden ocupar el mismo espacio. Los dos pueden compartir ese por siempre. Eso es la democracia. Y recuerden a los jóvenes de esta protesta que algún día serán viejos y llegarán otros jóvenes que interpelarán el conformismo de ustedes también, sea el que sea. Así se den golpes de pecho y digan nunca voy a ser conformista. De alguna manera nos enranchamos finalmente, esa onda que es la vida empieza a sentarse. Entonces recuerden siempre llevar un poco de esa escucha para no ser los señores obtusos que se vuelven hombres de bien y sacan las subametralladoras contra personas quizás menos afortunadas que ustedes. Toda esa comodidad que quizá ganen en cada una de sus luchas, sea personal o colectiva, les va a granjear un espacio personal, unos límites muy parecidos a unos muros, y no van a querer quizás que los saquen de ahí. ¿Cómo exigirlo si toda su vida llevó a ese momento, ¿no? Son los premios, los réditos para su vejez. Y quizás entonces ustedes sean otra versión de un nuevo uribismo, de una nueva cosa, que simplemente dieron por sentada que tenían ustedes recompensas. Pero allá en ese momento habrá que ser escéptico otra vez. No es ni sí ni no. Si ustedes logran cambiar esa inamovilidad de estas personas obtusas, se habrán convertido en la verdadera juventud.